Hermanos, muchas gracias. Es para mí un gozo estar con ustedes. La verdad, ya el año pasado habíamos coordinado con la pastora para venir a visitarles. Y este es el tiempo. Como la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, este es el tiempo para estar acá en Arequipa. Y sin mayores preámbulos, vamos a ir directamente a la palabra porque eso es lo más importante. ¿De acuerdo? El resto son grados académicos que son nuestras herramientas para poder ponerlas al servicio del Señor. A Él merece toda la gloria, toda la honra, así que el día que yo alcancé todas esas cosas, lo agarré y lo puse a los pies del Señor. Estos son los triunfos, Señor, que para ti sea toda la gloria y la honra. Amén. Vamos al libro de 1 de Juan, el capítulo 4, el verso 7. El tema que vamos a desarrollar ahora es el carácter de Dios. Vamos a ampliar porque este tema la pastora lo ha estado compartiendo con ustedes. Y para eso vamos a la fuente inerrable, que es la palabra de Dios. La Biblia no tiene error en su inspiración, ¿de acuerdo? Es inerrable en su inspiración. Por ahí si sucede algo es asunto de la traducción, mas no de la inspiración. Dios inspiró a muchas personas, en un promedio de 40, entre diferentes oficios, unos más destacados académicamente que otros, en los cuales está pues Pablo en el Nuevo Testamento, Isaías en el Antiguo Testamento, y después, como le decía, usó a Oseas, que era pastor, entre otros. Anyway, en esas cosas, amén. Porque el Señor es el que nos llama, y en este tema vamos a ver parte del carácter de Dios, y voy a mencionar, en razón del tiempo que se me permite, los nombres que manifiestan también los caracteres del Señor, ¿de acuerdo? 1 de Juan capítulo 4, verso 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, categóricamente. Aquí hay un imperativo: el amor es de Dios. No es que Dios tenga amor, sino que Él es amor. En su esencia, Él es amor. Y en esa esencia es que todas las características que vamos a poder ver, o las que ya usted conoce del Señor, nacen de ahí. Siempre hay una esencia, una semilla, y esa semilla de la integridad, de la fortaleza, de la honestidad, de la gratitud, de la bondad, viene del amor de Dios, del corazón de Dios. Por eso, este versículo, Juan, cuando escribe este libro, él está escribiendo a la familia de Dios. Está escribiendo a los cristianos de todos estos tiempos, puesto que él escribe después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y pastor, pero hoy día no es el Domingo de Ramos, ¿por qué no hacemos una predicación exclusiva del Domingo de Ramos? ¿Sabe por qué? Porque no queremos entrar en religiosidad. El Señor entró este domingo y todos, cuando el Señor Jesucristo estaba entrando en Jerusalén, y dice que pusieron los ramos y todas esas cosas, ¿no? Entrando a Jerusalén, fue una entrada triunfal. Él entró ¿en qué? En un transporte que solamente era exclusivo para los reyes. Un pollino, un asno. No entró en un burro, no entró en un caballo, porque el caballo, el ingresar en caballo es porque vas a meter batalla, vas a meter guerra. Y eso es lo que nos dice en la Biblia, en el Apocalipsis, que el Señor vendrá montado ¿en qué? Un caballo blanco, dice, ¿de acuerdo? Porque también hay otros caballos que no tienen nada que ver con el caballo del Señor Jesucristo. Por eso que el Señor, en la entrada triunfal, en este Domingo de Ramos, Él entra en un pollino. El pollino es el transporte de reyes. Acá, los reyes de la tierra, cuando se transportan, ¿en qué se transportan? Vamos a ir a Inglaterra. Cuando se transportan ellos, lo hacen en el transporte terrestre, no en el Rolls Royce. Rolls Royce utiliza. Porque es un auto que se construye a mano. No lo hacen los robots, como lo hacen en Japón, como lo hacen la Mitsubishi, la Honda y todos los... El pollino significa ese transporte terrestre. Señor ingresa triunfalmente, porque Él es rey. Y todos reconocieron. Eso lo vamos a ver en Juan el capítulo 12. Pero aquí vamos a ver la esencia del carácter de Dios, que Juan escribe y dice: Amados, amémonos unos a otros. Obviamente ese término es a un cristiano, no le puede decir amado a un incrédulo,
Pero pastor, ¿por qué te pones tan limitante y no le puedes decir amado a un incrédulo? Porque todavía él no conoce el amor. Si usted le habla de amor justo en estos tiempos, le va a decir, vamos a la unión civil. No, se va a malinterpretar. Entonces, tenemos que aplicar los términos en su tiempo correcto. ¿Estamos o no? Por eso que aquí Juan se dirige a cristianos y le está diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está hablando también nuevamente del nuevo nacimiento, el nacimiento en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que nos pone ese amor, el amor ágape que viene de Dios. No está hablando del amor eros, ni el amor fileo, ni el amor estorgue. Está hablando del amor ágape, que es la esencia del amor de Dios, el cual se transfiere a nosotros. Como lo estábamos compartiendo, la transferencia es transportar, es llevar algo. Entonces, cuando el Señor nos transfiere de su amor por el nuevo nacimiento, nos está transportando el tipo de vida de Él. Ese tipo de vida de Dios es el Zoe, que viene exclusivamente del propio corazón de Dios para nosotros. Por eso ahora Juan está hablándole a la comunidad cristiana y emplea esos términos. Y vamos a ver el siguiente. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, no es que Dios tiene, sino que Él es el amor. Y como Él es el amor, Él lo emana, Él lo transporta. En la persona de ¿quién lo transportó? En la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, como compartíamos, ingresó legalmente a la tierra, y la puerta para ingresar a la raza humana es una mujer. El Señor Jesucristo ingresa legalmente por María, que era de la descendencia del rey David. Dentro de la genealogía tenía que ser una mujer de la casta real, y María pertenecía a esa casta, porque era descendiente de David. María tenía entre 17 a 20 años, no tenía más. Cuando ella viene el ángel y le da la noticia, le dice, bienaventurada mujer, bendita, bendita, entre, no sobre, ni sobre las mujeres, ni sobre el Señor Jesucristo, ¿no? Por ahí hay una onda de que Dios es madre y que la María es la que manda en el cielo. No, si ella podría venir, diría, no, háganle caso al Señor Jesucristo, así como le dije que hagan caso cuando el Señor estaba en las bodas, para que conviertan esa agua, ¿qué? En vino. Pero bueno, vamos a continuar. El siguiente versículo dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito. Él se propicia el Cordero. Dios idea cómo restaurar a la población humana de aquel tiempo y de este tiempo. Y dice, no va a contender mi espíritu más con el hombre, porque el designio de su corazón es de continuo y constante el mal. Lo dice Génesis capítulo 6, ya lo habíamos visto de una forma rápida, pero aquí Dios nos dice que envía a su Hijo, a Jesús, el Cordero de Dios, que no tenía relación ninguna con el pecado. Pero la pregunta viene a surgir por ahí, pero pastor, María era una mujer que pertenecía a la raza humana, y la raza humana estaba en pecado a causa del hombre, que dio la alta traición, hizo una alta traición porque recibe una nueva y mala información. Por lo tanto, que María también pertenecía a una raza que tenía la maldición. Ok, hasta ahí estamos bien, no hay ningún problema. Pero ¿sabe lo que pasa? De que la madre no aporta la sangre al bebé. Ustedes, las que son mamá, no aportaron sangre al baby. Eso lo hizo papá. Por eso que cuando María recibe la semilla para que venga Jesucristo, la sangre de Jesús no tenía relación con la sangre de pecado que ya existía en María. Amén. Eso es la unión hipostática. La unión hipostática, Dios que pone a su Hijo como el verbo que estaba antes con Él, ahora habita entre nosotros, viene, ingresa por la puerta legal, pero ella no le aporta. Hagan cualquier ADN a los niños, no van a encontrar el ADN de la mamá. ¿Van a encontrar el ADN de quién? ¿De quién, hermanos? Lo mismo. Dios ya lo había designado. Hoy que se ha desarrollado tanto del ADN y el ARN, que es el que produce las proteínas al genoma, creen que están inventando la pólvora. No, ya Dios lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios lo puso.
En la sangre del Señor Jesucristo. Y esa sangre es la que hoy nos muestra el carácter de Dios. Que esa sangre quita el pecado. Antiguamente, todo lo que se hacía era una expiación. Y la expiación es solamente, ¿qué es? Ahorita ustedes no están viendo mi bello rostro, ¿no? Pero escuchen, sí, la expiación cubría, pero estaba ahí todavía. En cambio, cuando viene el Señor Jesucristo con la sangre de Dios, ahora Él quita y muestra el carácter de Dios, muestra el amor de Dios en Cristo Jesús. Dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que esa relación que existía en un principio vuelva a tener su ejercicio. Y ahora usted y yo puede ingresar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha quitado. Tenemos acceso libre, sin que yo me invente algún tipo de sacrificio y que pueda ser aceptado por Dios. ¿Por qué? En aquel tiempo habían pueblos que estaban siendo paralelos, porque cada uno de los hijos después de Adán hasta Noé, los 4 o los 3 hijos de Noé eran cabezas de naciones. Ahí sale pues Can, Sem y Jafet. Can dio a Canaán y Canaán a todos esos cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, cualquiera que termina en eos. Probablemente los feos están por ahí. Después viene Sem, que sale los semitas y parte de la línea de los árabes. Después vienen los Jafet, los descendientes de Jafet, que son la parte de los rusos, toda la parte de Siberia en adelante. Y por ahí ya viene toda esa mezcla. ¿Qué sucedió ahí? Que ellos, para acercarse a Dios o a sus dioses, porque comenzaron a inventarse otros dioses, se inventaban sacrificios. Y esos dioses, ¿qué es lo que requerían? Requerían un sacrificio. Y dice que hacían los sacrificios para bajarle la ira a su Dios. En cambio Dios, el único, el soberano de toda la tierra, supremo del universo, Él se propicia un cordero y dice, este es el sacrificio aceptable para que toda la raza humana venga a través de Él y yo tenga nuevamente comunicación, contacto con ellos. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Entonces Dios hace el resultado con este sacrificio que podemos ahora acercarnos a Dios. Y dentro de este carácter de esencia de Dios, Él ahora nos llama, nos dice que la iglesia ahora es la columna y baluarte de la verdad y que cada uno de nosotros nos íbamos a convertir en el templo del Espíritu Santo. Esta es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios, pero cuando nos reunimos colectivamente es la iglesia local de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y en dónde están algunas personas buscando la verdad? En donde no deben de buscarla. En el norte la gente se va a las guaringas a ver qué cosa me dice el chamán, el hechicero y todo lo demás. Hoy se van a las cartas al tarot y todas esas cosas. No vayan a confundir tarot con Torah, que es diferente. No, son cosas diferentes. Aquí Dios nos está mostrando su amor, nos está mostrando su carácter, en que aún no mereciéndolos, Él hace un favor. Y ese favor es la gracia. Pero la gracia no significa relajo. Estoy en la gracia, no hago nada, o hago lo que sea, estoy un día en la iglesia y otro día estoy en el mundial y sigo en la gracia. No, la gracia es el favor, pero usted tiene que crecer en la gracia. Y en la gracia se crece en fe. ¿Por qué? Porque Dios muestra cada día su característica. Dios no es un Dios castigador. Y algunos, por aquella concepción de aquellos hombres que eran cabeza de naciones, que transportan a través de la oralidad, de la enseñanza o del aprendizaje que le van dando a las otras generaciones, trajeron esas ideas. Hay que hacer un sacrificio para bajarle la ira a Dios, porque Dios es un Dios de ira. No, Dios es un Dios de amor, es el único Dios de amor, celoso, porque cuando se ama, uno no quiere que
que toquen a lo que uno ama. ¿De acuerdo? ¿Es así? En ese sentido, no, Dios no tiene ese celo enfermizo. ¿Con quién has estado? ¿A dónde te fuiste? No, Dios no tiene ese tipo de celo. ¿Por qué? Porque como ha depositado amor en ti, ese amor tiene que responderle a uno de sus frutos, que es la lealtad. El amor en sí es incluyente de lealtad, de benignidad, de integridad. Esos son los frutos del amor. Y por lo tanto, si Dios me amó, vamos a leerlo acá, porque aquí lo dice, no quiero transliterarlo, vamos a tomarlo de la fuente. Dice, ¿no? En esto consiste, estoy en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo no responder a Dios que nos amó primero? Y ese amor se ha depositado, por lo tanto, la lealtad, la integridad, la transparencia, va a ser el fruto con el cual yo tengo que responder. Y nosotros venimos a la iglesia día domingo porque es el primer día y damos la primicia a Dios. Y no venimos a la iglesia por condenación o por temor. Como algunos piensan, voy a la iglesia porque si no voy a la iglesia el lunes, me voy para el infierno. No es así. No es así. Hay agrupaciones que le ponen al pueblo esto. Le ponen una carga de temor. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5 y el capítulo 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En eso consiste el amor. Que Él nos amó primero a nosotros. Y por lo tanto, nosotros vamos a responder en amor, en la libertad del espíritu de fe que Dios nos ha dado. Porque donde está el Espíritu dice que hay libertad. Y libremente podemos acercarnos a Él. El siguiente versículo dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ok. El amor de Dios que se aplicó primero a nuestra vida y que por eso nosotros estamos respondiendo a Él, y como los seres humanos es la creación máxima de Dios, por lo tanto, también tengo que extenderle a eso a mi hermano. Pero pastor, usted no sabe qué hermana tan especial. Usted no sabe cómo es ese hermano. Yo no lo sé. O sí lo sé porque he tenido vecinos y hermanos así difíciles de amar, que piensan que el demostrar amor es debilidad. Y demostrar amor no es debilidad, demostrar amor es fortaleza. Amén, dile al que está a tu lado, es fortaleza. Y no te canses de decirlo, es mejor decirlo en vida. Amén. Dile, te amo. Esos esposos, díganle, te amo, dile. Te amo a llevar a otro sitio. No, te amo de amor. Ya, te amo de amor, no de que te vamos a llevar a otro sitio. Aquí nos dice que nos amemos unos a otros. Nadie ha visto, dice ahora el siguiente versículo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, ha madurado. Estoy en el versículo 12. Y la palabra perfeccionar, ahí nuevamente nos encontramos con madurez. Y la palabra del original hebreo para madurez es teleios. Teleios, porque la fase es brejos, nepios, paidión y teleios. Las 4 fases del crecimiento. El brejos es el baby. El nepios es el adolescente, el paidión es el relajadito. No, pero papá, pero tú sabes que yo soy de esta generación de la informática. Hace 30 años no había estas cosas y tú me quieres enseñar. A veces los jovencitos están en esa postura. Bueno, hay que dejarlos. Están abriendo recién sus alas, ¿no? A ellos hay que encaminarlos. Como ya uno es teleyo, ya es mayor, entonces ya lo encamina. Esas son las etapas que nosotros pasamos con este aspecto del amor que se perfecciona en nosotros, que va haciéndonos crecer internamente, no mirando el exterior, sino mirando la esencia, porque no es la forma, sino es el fondo. Dios mira ahí el fondo. El siguiente verso, estoy un poco rápido porque quiero entrar a los dones, amén, gloria a Dios. Dice el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué cosa? Primero habla de Dios es amor, luego habla que Jesucristo nos ha sido entregado y ahora nos habla de ¿quién? Estamos viendo ahí la Trinidad. Estamos viendo la triunidad de Dios, la esencia completa de Dios. El 3 habla de la unidad de Dios. Y Él está mostrando, Dios es amor, nos dio a Jesús y ahora nos habla del Espíritu Santo. Nos dice, vuelvo a leer el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Muchas veces decimos, Espíritu Santo, bienvenido. ¿Cómo le vas a dar la bienvenida si Él nunca se fue? Desde que el Señor ascendió, Él está con nosotros. Joel capítulo 2, verso 28 dice que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Pero a los que han aceptado a Cristo, está en Él. Está en ti. Dile al que está a tu lado, está en ti. El Espíritu Santo nunca se fue. Así que no le des la bienvenida, solamente hazlo, que trabaje, porque es nuestro ayudador. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, el Espíritu Santo ya está acá. Así que Él es el que te da la bienvenida a ti y no tú a Él. ¿De acuerdo? El siguiente verso, el 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y eso nosotros ya lo sabemos. Ahora, en el tiempo que nos toca vivir, miramos atrás y nos encontramos con la obra redentora del Señor Jesucristo. Maravilloso. Justamente en estos días, que todos hacen un alto, incluso hay descanso, el Estado no lo declara feriado. ¿Por qué? Porque es el triunfo de Cristo Jesús. Es la victoria de Cristo Jesús. Era el inicio de la fiesta de la Pascua. Y en la Pascua ¿qué es lo que se comía? El pan sin levadura. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Dónde nació? En Belén, la casa del pan. Por eso él dijo, no, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna relación, su sangre, con la sangre humana que ya había caído, que había descendido de su pureza. Por eso que el Señor Jesucristo ahora da una nueva estirpe, una nueva creación, la cual se aplicó en ti cuando aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Amén. Esa es la nueva creación. Y hay una realidad. Esa realidad ha sido investida de autoridad, de poder, que lo tienes tú. Por eso ahora el Espíritu Santo fue la promesa. Ella ya está viviendo con nosotros. A la medida que usted tenga intimidad con el Espíritu Santo, va a sacar el estudio y la preparación que usted tiene de la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo se mueve en razón de la palabra. Por eso ahí lo tienen escrito, miren. Palabra y Espíritu. Si solamente tiene palabra, ya lo he repetido eso, se vuelve cabeza de champiñón, porque tiene letra. ¿Y los fariseos qué tenían? Muy buena letra, porque eran doctores de la ley. Y cuando vino el Señor Jesucristo no lo habían reconocido, pero cuando se tiene solo el Espíritu sin la palabra, hay mucha emoción. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La emoción. Por eso es palabra y Espíritu. Así como Jesucristo era 100% Dios y 100% humano, es 100% en palabra y 100% en espíritu. ¿Para qué? Para que desarrolle esa madurez que el Señor quería que nosotros tengamos en este tiempo. Este es el tiempo de nosotros. En algún momento escuché, hermano, pero ¿por qué Dios no levanta un Pablo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se perdería. Con ese tráfico que tenemos ahora acá y en Lima, se perdería. No es su tiempo. Él tuvo un tiempo específico y un rema para el tiempo que él tuvo que hacerlo. Ahora es nuestro tiempo. Ahora es tu tiempo. ¿Quieres ver a los Pablos, a los Isaías? Está en ti. Mayor, uno mayor. Ese mayor es el Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 12, porque esta es una de las características de Dios, su esencia, amor. 1 Corintios capítulo 12. Aquí nosotros vamos a ver lo que dice Pablo con respecto a los dones del Espíritu, puesto que el Espíritu Santo ya está en ti.
El Espíritu Santo vive las 24 horas contigo. Donde tú vas, llevas al Espíritu Santo porque eres templo del Espíritu Santo. ¿Soy un cristiano? Sí. Por lo tanto, usted tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le debe seguir? El bien y la misericordia. Nos seguirán todos los días de su vida. Amén. Y si le está persiguiendo la policía, hay que checar. ¿Qué pasa? Oye, policía, tú no me tienes por qué seguir a mí. ¿De acuerdo? Porque soy íntegro. Porque estoy caminando bien, hago mis impuestos y declaro todo. Los únicos que tienen que seguirme es el bien y la misericordia. Ni siquiera tienes que llamarlo. No, ellos te tienen que seguir. La palabra lo dice. Y la palabra es imperativo y categórica. Cuando tú estás caminando en el Espíritu, eso te viene a ti. ¿De acuerdo? 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Si bien hemos tomado la primera característica de Dios que viene de la esencia, que es el amor. Claro, la palabra característica viene de la palabra carejet, que es del hebreo, mostrando la esencia de Dios, pero cuando habla de característica es lo que se ha grabado como un buril en el corazón. Y eso es lo que hace Dios. En su característica ha grabado en nosotros de su Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros es que tiene que hacerlo crecer, porque para este tiempo es. Amén. El Espíritu Santo es para este tiempo. Dile al que está a tu lado, para este tiempo. Muévelo en el nombre de Jesús. 1 Corintios 12:1 dice, aquí vamos a ver otra de las características que Dios muestra y nos transfiere a nosotros. Dice, no quiero, hermanos, Pablo está hablando un no quiero también que es categórico. Dice, y se dirige también a cristianos. No está predicándole, no está haciendo una predicación evangelística para recién captar a personas que acepten al Señor Jesucristo, sino está hablándole a la comunidad cristiana. Y Pablo se toma esa autoridad porque tenía autoridad de decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir de que aquí en Corinto había cierta ignorancia de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Corinto era una metrópoli, era una ciudad cosmopolita, todo tipo de negocio, todo tipo de gente llegaba y venía. ¿Y saben qué pasa también? ¿Qué había ahí? Había un templo a la diosa Hecate, que en el libro de Efesios lo conocen como la diosa Diana, que en algún momento toda esa gente enardecida no dejó que Pablo predicara, cuando decía, no, Diana es la diosa de los Éfesos. Entonces aquí estamos nosotros viendo que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, porque había sacerdotisas de aquella iglesia o institución que se habían convertido al cristianismo. Y es ahí donde Pablo, escuchen, en ese tiempo le está diciendo a aquellas sacerdotisas que se levantaban y querían hablar y querían predicar, por eso dice, calle la mujer en la iglesia, a ellas, amén, no a las que están en este tiempo, por si acaso. Escuchen, ¿por qué? Porque estamos ahora hablando de una nueva criatura. La nueva criatura eres tú en Cristo, hombre o mujer. Por eso dice, no hay ahora ninguna barrera entre hombre y mujer, griego o judío. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de una nueva creación. Por ahí siempre he escuchado, ¿y cómo es que una mujer predica? Que predique, pues si no quieren hacerlo los hombres, Dios va a agarrar a las mujeres. Y si no quieren predicar las mujeres, ¿qué dijo Dios? Las piedras. ¿Usted va a querer que las piedras prediquen el precioso evangelio? No, de ninguna manera. No podemos jalar eso para que la gente despierte. Y por eso Pablo ahora acá dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y había esa mistura de que estas mujeres habían aceptado al Señor Jesucristo y estaban escuchando la disertación que Pablo daba a través del Espíritu Santo, y por eso Pablo le dice, que nadie puede llamar anatema a Jesús si es que ha aceptado a Cristo, porque por el Espíritu Santo
ha corregido al ser interior y ahora puedes alabar y puedes entrar y conversar con Dios. Siguiente verso, versículo 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí comienza Dios a repartir tres categorías de dones, dice. Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, que dice, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado. Y el don que te ha dado a ti, no me lo dio a mí. Y el don que tengo yo, tampoco te lo dio a ti. ¿Por qué? Porque Dios hace esta diversidad. Y cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso hay diversidad. El Espíritu es el que nos da. Reparte a cada uno. El siguiente versículo, el versículo 2 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos. Estas categorías que nosotros estamos viendo, que son los dones del Espíritu, Dios las repartió. ¿En qué momento las repartió? Cuando Él asciende. Por eso ahora Pablo, cuando está hablando que no quería que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, está hablándole a que cada uno despierte el don que tiene. ¿Por qué? Porque está ahí. Y Dios no desea que nosotros partamos en la segunda venida con Él con dones que se han quedado sin usar acá en la tierra. Porque los dones son para usarlos aquí en la tierra. Pastor, ¿y la palabra de ciencia y de sabiduría la vamos a usar en el cielo? No, porque Dios nos va a dar otro lenguaje. Y vamos a estar en fiesta. Llegando nomás, ¿qué cosa va a ser? Boda del... ¿A quién le gusta ir a las bodas? ¿Ah? Bodas del Cordero. Llegando nomás vamos a tener una fiesta con el Señor. Y la eternidad la vamos a pasar en fiestas con Dios. Claro, después Dios va a venir y vamos a jugar a las naciones, pero eso es en la otra etapa. Estamos hablando de la etapa llegando nomás. ¿De acuerdo? La categoría de los dones, tenemos dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Son aquellos dones que nosotros vemos acá en el púlpito. El apóstol, el maestro, el evangelista, el profeta. ¿Quién más falta? El pastor. Dones ministeriales. Los dones que tal vez más se ven. Son dones de púlpito. Pero luego tenemos los dones de operación. Los dones de operación son la profecía, el servicio. Pastora, pero yo siempre estoy en la puerta. Pastora, pero yo estoy limpiando los servicios. Pastora, pero yo estoy abajo cuidando los autos. Es un ministerio tan importante como el que está predicando acá. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha repartido por su mismo espíritu talentos. Hay personas que tienen un excelente talento para administrar. Otros que tienen un excelente talento para ser anfitriones. Otros para decorar. Otros para cantar. Y otros para administrar las cuentas y todo. Todos esos son talentos y dones que Dios le dio. Y usted eso tiene que desarrollarlo. Esos son los dones operacionales. Luego tienes el ministerio o el don de la enseñanza, que es llamado para los maestros. Los maestros de escuela dominical, pero también hay el otro maestro de maestros, que está dentro de los primeros que mencioné. Luego tienes el don de la exhortación. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Muchos han confundido que la exhortación es agarrar el palo y meterle de palo.
tú, ¿por qué no has venido a la iglesia, pecador? Y esto y el otro. No, esa es una predicación de un condenador. La exhortación es, ¿acá cuál es el equipo de fútbol? Melgar. Cuando se baja está el Cachete, ¿no? Cachete se llama el Cachete Zúñiga y está la gente ahí, vamos Cachete. Eso es la exhortación, animar, darle del aliento. Sigue, que tú lo puedes. Eso es exhortar. Pero muchos han pensado que el exhortar es agarrarlo a palos al cristiano. Dios dice que su vara y su callado nos infunden aliento, lo que dice Salmos 23. Pero tenemos que describir cuáles son las funciones de estas dos herramientas. La vara no era nunca para la oveja. La vara el pastor la usaba para los lobos, los tigres y los zorros que querían venir a comerse a la oveja. Y el callado, un bastón promedio de 1,90 m o 2 metros, que tenía tipo una hoz. El pastor hacía esto cuando la oveja se quedaba atracada y la jalaba. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Esa es la exhortación. Infundir aliento para que sigan, esperen ustedes, tengan la expectativa de los dones mayores, porque Dios desea que ya nosotros nos manifestemos. ¿Cuándo? Ahora, porque este es nuestro tiempo. No, pastor, estamos esperando un Isaías. No, hermano, ya no va a venir otro Isaías, porque usted y yo estamos en este tiempo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado ahora para este tiempo. Amén. Luego tenemos los que presiden el ministerio de misericordia, el ministerio de benevolencia. Cuando se sale o se hace, ahora que se está haciendo la solidaridad para los hermanos del norte, uno junta una que otras cosas, víveres, ropa y todo lo demás, y se les envía. Ese es el ministerio de benevolencia. Usted está siendo benevolentes con ellos. ¿Por qué? Porque también es un tipo de ministerio. Y hay personas que vienen con ese talento, ese don. Hay que activarlos todos, amén. Porque todos son para usarlos acá. No lo vamos a usar en el cielo. Dile al que está a tu lado, no lo vamos a usar en el cielo. Allá vamos a estar en fiesta. Aquí tenemos que usarlos. Amén. Pero pastor, ¿cuándo viene el Señor? No te preocupes. No te preocupes, tú, eso es responsabilidad de Dios. Mientras que Él no venga, tú eres llamado a ser cabeza. Tú eres llamado a ser mejor. Eres llamado a caminar en la excelencia. Eres llamado de tomar todos los dones del Señor, toda la herramienta de Dios para usarlos acá. Amén. Luego tenemos los dones de los atributos de Dios. Esos atributos de Dios también han sido transferidos para nosotros. Se los ha dado. ¿Qué cosa le ha dado? A usted le ha dado eternidad. Pastor, ¿yo soy un eterno? Sí. No aquí en la tierra. No aquí en la tierra. Ahora que usted tiene el Espíritu Santo y pertenece a la familia de Dios, usted también está llevando el atributo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sea el llamado, vamos a estar en la eternidad con Él. Pero en el tiempo que nos toca acá, uno es el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. El Orión es el tiempo de los tiempos. Y el Epsilon es el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Ese es el tiempo que tenemos nosotros que aprovechar porque es corto. La palabra de Dios dice que ha reducido la edad de los hombres. Antes vivían 600 años, 400 años y tantos años. Después de Noé en adelante se redujo a 120. En el Salmos 70 creo que es, donde dice, no, entre los más fuertes vivirán 70 a 80. Eso fue un decreto que Dios hizo para los que no obedecían. Pero si nosotros obedecemos, hermanos, tranquilo, yo creo que si no, es una postura mía, teológica, permítame compartirla. Yo creo que si todavía no viene Dios, tengo que llegar a mis 120. Y fuerte, no va a llegar, no, fuerte. Amén. Porque la fortaleza está acá en el espíritu. No está en lo físico, sino
en el Espíritu que le va a dar vida a lo de afuera. Amén. Así que usted no se preocupe por la llegada del Señor. Él cuando venga, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los que están en Cristo van a ser llevados. Amén. Eso es sinónimo de gran gozo, de gran alegría, porque yo no tengo que preocuparme en eso. Eso es responsabilidad de Dios y Dios se mueve por su palabra. Dios respeta su palabra y respeta su nombre. Es igual cuando nosotros decimos, hermano, voy a estar a las 6, esté a las 6, no antes ni después, porque Dios es aclou. Amén. Entonces, en ese aspecto de su segunda llegada, no se preocupe. Usted haga lo que tiene que hacer acá, use los dones que se le ha dado para que ellos sean útiles al cuerpo de Cristo. ¿Este es el tiempo que me queda? Ok, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, aparte de ese tipo, ese atributo que Dios ha transferido a nosotros en que es la eternidad, también ha dado vida. Y la palabra de Dios nos dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia que tenemos nosotros acá es lo que Dios nos permite también para hacer el talento, lo que tú tienes, pero también para compartir la palabra del Señor y crecer en esa palabra del Señor. Estamos nosotros recibiendo parte del atributo de Dios, parte de sus características. El siguiente es la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad es los que tenemos una aureola acá, ¿no? ¡No! No es amén. La santidad significa apartarse. En una oportunidad estábamos conversando con un hermano y yo le digo, mira hermano, él me dice, ¿los santos son blancos? Sí, pues le digo. Y le digo, hermano, yo no tengo color claro, yo tengo un color definido. Serio. Pero Dios me hizo santo, porque no es el color, sino es lo que Dios ha puesto acá. Así que sal de esa religiosidad, que los santos son blancos, sino que los santos son aquellos que han aceptado al Señor y Dios puso ese atributo. Y la santidad es apartarse. Nada más es eso, apartarse ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y hermano, pues como te digo, te asegura los 120. ¿Ah? La gente siempre está un poco religiosa cuando hay los cambios de milenio. Estamos en 2017, para el año 2000 yo todavía estaba más jovencito y más simpático. Entonces las personas, cuando iba a entrar el año 2000, el fin del mundo, que se va a acabar el mundo. Y yo ese día me eché una predicación, pero maravillosa, era 31 de diciembre 1999, hicimos, hermano, vamos a predicar ahí en la calle, donde la gente está con sus muñecos que queman y todo. Vamos a predicar. Y había ese pánico. ¿Qué pasará en ese 12, esa hora 11:59? Si el mundo se acaba. Y yo decía, no se va a acabar nada, decía yo. ¿Por qué? Porque Dios no es loco para hacer un hermoso planeta y destruirlo en el año 2000. Como alguien que está haciendo su casa, está en su primer piso, su segundo piso, y no va a decir, en 10 años esta hermosa casa la voy a destruir. ¿Qué pasa con el cerebro? Dios tampoco tiene esa actitud de que en el año 2000 destruiría todo el mundo. Pero había esa creencia. Ahora estamos en 2017, hermanos, tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque el que tiene la última palabra y la palabra absoluta es el Señor. Y todos estos atributos de las características de Dios que han sido transferidas a la iglesia es para que usted y yo la use ahora. Amén. Estoy agradecido. Conmigo no me despido, sino le digo hasta luego. Gracias.